Si nosotros nos preguntáramos, y yo me lo pregunto, que dónde se inicia lo que llamaríamos la quiebra o el agotamiento del sistema, yo empezaría por decir una cosa. Sobre todo lo digo viendo los oyentes que tenemos enfrente. Son gente, personas, que no habían nacido cuando se inició la transición. Y hay que decirles una cosa, sobre todo por una cuestión casi de pura pedagogía. Esta Constitución, la del año 78, es la Constitución más importante que ha tenido la historia de España. ¿Sabéis por qué razón? Pues porque es la única Constitución que ha sido pactada, la única Constitución que ha sido paccionada, es decir, la única Constitución que ha sido fruto de una reconciliación entre españoles. ¿Por qué razón? Pues porque en las 7 constituciones anteriores, yo no voy a entrar en el detalle de ellas porque no tengo tiempo, pero desde la Constitución de 1812 hasta la de 1931, la republicana, todas fueron constituciones de partido, o cuando menos, constituciones donde una parte de España se imponía a la otra, donde no había consenso posible. Y eso quería decir que por eso saltábamos de una constitución progresista a una constitución conservadora, y de una conservadora a una progresista, hasta que llegamos al año 78. Y precisamente en el año 78 eso ocurrió, porque después de la guerra civil, y después de casi 40 años de dictadura, ¿no?, los españoles nos dijimos, bueno, vamos a ver si nos reconciliamos, vamos a ver qué hacemos. Y entonces efectivamente se produjo una auténtica reconciliación. Y es así como se produjo el pacto constituyente que llevó a la Constitución del 78, ¿no? Y ese pacto en realidad fueron 3 pactos. Fue un pacto político entre la derecha y la izquierda, fue un pacto social entre empresarios y trabajadores, y fue un pacto territorial entre lo que llamaríamos el centralismo y el anticentralismo. Esa es la realidad. Y ese pacto constituyente se constituyó sobre 2 estrategias que se estuvieron confrontando duramente al principio de la transición, que fue la estrategia de la reforma y la estrategia de la ruptura. Y yo tengo que decir ahora aquí, porque tenemos suficiente retrospectiva para poder decir que la transición fue dirigida por fuerzas reformistas de la derecha, porque la realidad es que la izquierda no tenía ni fuerza política ni base social para poder haber impuesto la ruptura política. Algunos dicen que ahora se está tratando de hacer la ruptura que no se pudo hacer en los años 70. Pero la realidad es que eso se produjo así. Y ese pacto constituyente se tuvo que enfrentar con el verdadero problema histórico que arrastra este país desde siglos, que es el modelo territorial. Y tratar de resolver un problema heredado que era el modelo territorial. Y se resolvió de una manera, y se resolvió sobre 2 interpretaciones. Una era la interpretación nacionalista, es decir, volver a los estatutos de la República, el Estatuto de Cataluña, el del País Vasco y el de Galicia, volver a los 3 estatutos de la República y dejar lo demás como estaba, o una interpretación homogeneizadora, igualitaria, que fue la que se impuso. Y de ahí sale el modelo de las 17 autonomías y 2 ciudades autónomas. Eso fue lo que se pactó. Y eso ha funcionado, en eso le daría la razón al profesor Vergara, que eso ha funcionado razonablemente bien. Cuando digo razonablemente bien, quiero decir solamente que ha funcionado. Vaya si ha funcionado. Claro, naturalmente. Es decir, ese modelo ha hecho posible que este país, en los últimos 30 años, haya crecido de una manera casi espectacular, se haya convertido en uno de los países más importantes del mundo desde el punto de vista del desarrollo, y ha funcionado porque evidentemente ha producido una descentralización brutal. Es decir, en estos momentos las autonomías tienen 1.200.000 funcionarios, que es casi el triple de lo que tiene el Estado central. Ha funcionado porque 17 parlamentos autonómicos han aprobado más de 3.000 leyes, ¿no? 3.000 leyes en más de 20 años. Y ha funcionado, entre otras cosas y fundamentalmente, porque esta Constitución ha sido tan generosa con las autonomías como lo puede ser cualquier Estado federal. Y es más, nosotros tenemos una estructura federal. Aunque no lo digamos así, nosotros tenemos una estructura federal. Esa es la realidad, ¿no? Pero el sistema que ha funcionado no ha funcionado sin tensiones, ha funcionado con bastantes tensiones. Ha tenido que pasar por 2 pactos autonómicos, uno el año 1981, otro el año 1992, y entre medias la LOAPA, que terminó en la LPA, es decir, la Ley del Proceso Autonómico. Pero es que además se ha recurrido en más de 600 ocasiones al Tribunal Constitucional. Es decir, en el Tribunal Constitucional han entrado más de 600 recursos, el 90% de los cuales iban de las comunidades autónomas frente al Estado.
y solamente una minoría del Estado de las comunidades autónomas. Pero ha funcionado, pero se ha roto. Yo creo que se ha roto, nosotros creemos que se ha roto. ¿Por qué se ha roto? ¿Y cómo se ha roto? Pues yo estoy mirando el reloj. El proceso se rompe. Este modelo ha sido bueno para casi todos, pero son los que les ha ido mejor, los que han adquirido más poder, los que quieren romper el modelo y los que lo han roto. Los que yo creo que lo han roto. En realidad nadie lo quería romper, la mayoría, por una razón muy sencilla, porque este modelo ha creado y ha dado mucho poder a las regiones. Muchísimo poder, sobre todo ha dado muchísimo poder a las élites políticas de las regiones. Y ha creado varones, y ha creado hasta caciques, y ha puesto en manos de los políticos regionales muchísimo dinero, ¿no? Y por lo tanto a la mayoría de esos poderes regionales el modelo les funciona y no lo quieren romper. Pero precisamente los que han sido más favorecidos han roto el modelo. Es decir, el modelo se rompe cuando se inicia esta legislatura. El modelo se rompe a partir del año 2004, cuando los nacionalistas hacen una ruptura unilateral. Tanto el Lehendakari Ibarretxe, cuando plantea abiertamente la secesión, con un plan que es un plan para separarse amistosamente, él dice civilizadamente, de España, ¿no? Y también los nacionalistas catalanes. Y eso se hace cuando se dan dos circunstancias. Una circunstancia es que el proceso autonómico ya no da más de sí, porque ya no hay nada más que transferir, salvo que se empiecen a vaciar las competencias exclusivas del Estado en favor de las autonomías. En eso estamos. Y la segunda, mucho más importante, y para mí es la línea argumental que quiero que se quede aquí sobre la mesa, es que uno de los dos partidos mayoritarios que han hecho posible la transición decide romper con su socio constituyente, decide romper todos los consensos y decide, en definitiva, aliarse con unos nuevos socios que son socios, que no creen en la Constitución, que no creen en el Estado, que están instalados en la deslealtad institucional y que en algunos casos incluso en la desobediencia civil. Y estos son los nuevos aliados de este gobierno, que apoya esa ruptura. Y apoya esa ruptura creyendo dos cosas: que realmente eso le va a permitir gobernar muchos años, ¿no?, con el apoyo de esas minorías nacionalistas. Y la segunda, sin calcular el precio que eso va a costar, el precio de país, el precio de Estado, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, que ese pacto le permite arrinconar y sacar del mapa político a la derecha democrática del país también por muchos años. Ese es el esquema. Y para que eso funcione, ha sido necesario que llegara a la jefatura de gobierno un político que no tiene sentido del Estado. Un político que, en mi criterio, tiene una inconsistencia intelectual preocupante, ¿no? Y además, no, esto no es para reírse, y además, tiene un grado de iluminación adánica, que le hace creerse que tiene una fórmula naturalmente mágica, para solucionar un problema histórico que amarga la existencia de los españoles desde hace casi 300 años, ¿no? Y esa fórmula es la fórmula del modelo confederado. Es decirle a los nacionalistas, ¿no?: oye, os voy a proponer algo por lo cual os vais a sentir cómodos, y yo a cambio voy a gobernar muchos años, y voy a manejar los aparatos del Estado. ¿Estáis de acuerdo? Pues así sale el Estatuto de Cataluña, así se inician las negociaciones del proceso de negociación con ETA, proceso que ha fracasado, pero que no se ha reconocido nunca que ha fracasado, ni se puede reconocer, porque si vuelven a ganar las elecciones, van a volver a insistir en ese proceso.